Muy buenas tardes, si nos estáis siguiendo en directo a través de internet, pues como sabéis por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis después por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros en este que como digo siempre, es vuestro programa. Así somos. Hoy vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar de en qué situación está nuestro hospital comarcal, nuestro centro de salud, las consecuencias que está trayendo el COVID o la COVID. Y para hablarnos de todo esto, además vamos a conocer un poco, mucho más, a una persona, a un hombre que no es nacido en Marbella, pero casi, seguro él se siente marbellero, lleva muchísimos años aquí. Vamos a conocer un poco más al doctor Antonio Díaz Aroca. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Si me permitís, o si me permites, Antonio, porque Antonio se llama Antonio Díaz Aroca, pero lo conocemos, la mayoría de la gente de Marbella, o los más conocidos, lo conocemos por Eduardo. Entonces yo durante la entrevista me vaya a escuchar decirle Eduardo, cuando su nombre real es Antonio Díaz Aroca, y él nos lo va a explicar. Antonio, buenas tardes. Explícanos un poco de ese tema. Bueno, pues fue lo siguiente, de esas cosas que pasan siempre, que pasan muchas veces. Yo en mi consulta he visto matrimonios jóvenes que han ido porque el marido le ha pegado a la mujer, por un conflicto de qué nombre le ponían al niño. Bueno, pues eso más o menos debió pasar cuando a mí me bautizaron. Cuando a mí me bautizaron, en un pueblecillo que estaba mi padre destinado, que mi padre era guardia civil, pues hubo un conflicto de esta clase. Mi abuelo se llamaba Antonio, el padre de mi padre se llamaba Eduardo. Mi madre pretendía llamarme Eduardo igual que mi padre porque yo era el mayor. Al final no sé qué pasó, me pusieron Antonio y mi madre no se conformó. Al no conformarse, ella y toda la familia de mi madre siguió diciéndome Eduardo, Eduardín, Eduardín, Eduardito. Y yo me enteré que me llamaba Antonio cuando empecé a ir al colegio, con 5 o 6 años. Eso es todo. Entonces, todas las personas de Marbella que me conocen a mí con pantalón corto en Marbella, me dicen Eduardo. Por ejemplo, yo voy a Marbella, a la Marbella antigua, por ejemplo, pues yo qué sé, al mercado de la Divina Pastora, o incluso al mercado central, que hay gente que me conocen. Porque a mí me gustaba mucho la pesca y tengo relación con gente que todavía vive, afortunadamente. Y entonces esa gente se dirige a mí diciéndome Eduardo, indistintamente, ¿no? Es curioso. Sin embargo, yo me llamo Antonio. Eduardo, ¿desde cuándo estás en Marbella? Pues yo estoy en Marbella desde el año 55-56, como dicen ahora la gente, del siglo pasado, como si este siglo tuviera 50 años. O sea, desde el año 55-56 en que vino yo a Marbella. A una Marbella encantadora, preciosa, donde la feria era la Alameda, con las barquitas, donde la playa era una playa fabulosa, estaban los saladeros de pescado, y yo vivía en la calle de los Dolores. La primera casa que yo vivía en Marbella fue en la calle de los Dolores. Entonces se dio la circunstancia que yo, como vine ya con 15 o 16 años, vine con el bachillerato terminado y la reválida de sexto suspensa, porque yo todo el bachillerato lo he hecho libre, con un maestro en un pueblo y yendo a examinarme a la provincia, con una cosa que se llamaba el programa, lección tal, lección cual. Así he hecho yo todo el bachillerato, como mucha gente, como muchos niños de la posguerra, igual que yo, han hecho así el bachillerato, porque en casi ningún pueblo había instituto. Entonces, cuando yo vine a Marbella, había un instituto laboral, que estaba al final de la avenida. Por eso yo no soy alumno, como por ejemplo muchos amigos míos de Marbella, como Enrique Vázquez, como esa gente. De Río Verde. Exactamente, no soy alumno de Río Verde, ni de ese instituto, con don Alfonso, doña Pepita, todos los profesores, sino que yo me he tenido que sacar libre la revalida que me faltaba, yendo a academias de Málaga. O sea que mi trayectoria ha sido con mucho esfuerzo, esa es la verdad. ¿Tu primera profesión es la de médico? No. Perdona, no hemos dicho cuál es tu especialidad. Mi especialidad es otorrino-laringólogo, o sea, garganta, nariz y oído. Mi primera profesión, cuando yo terminé el bachillerato, mi padre, que a mí me gustaba mucho el fútbol, mi padre no se fiaba de mí, me dijo, no, tú tienes que hacer una carrera más pequeña, porque yo no te puedo mandar a Granada, que es donde íbamos todos los estudiantes, primero porque mi paga no da de sí, y segundo, porque no me fío de ti. En Granada no vas a hacer nada, esa es la realidad. Hay que decir la verdad. Yo tenía 15, 16 años. Entonces,
empecé a hacer magisterio en Marbella, con don José Rivera, en la Escuela del Mercado, en la Plaza La Victoria, que había una escuela, me acuerdo perfectamente, que en la puerta de esa escuela había un durazno. Entonces empezamos a dar clases para magisterio. Pepe Carlos Rivera, que en paz descanse, que era el hijo de don José, Antonio Belón, cantos, y yo, los tres, y don José Rivera nos tomaba las lecciones y nos preparaba para magisterio. Igual que algunos más estudiantes de Marbella, muy pocos, que también, Ana María González, alguna mujer, Ana María Mata, toda esa gente han hecho un esfuerzo muy grande para estudiar, porque aquí no había nada. Y esa es la historia. Empecé a estudiar magisterio, hice primero y segundo, y después mi padre me buscó un alojamiento en Málaga, en el cuartel de la Guardia Civil de Málaga, con los guardias solteros, y allí estudié tercero de magisterio, junto con José Manuel Vallés, que en paz descanse, él fue compañero mío de magisterio, un alumno muy brillante, José Manuel Vallés. Total, saqué magisterio, hice una cosa que se llamaba instructor elemental en el campamento Vigil de Quiñones de Marbella, que había que hacerlo obligatoriamente para, si no, no te podía examinar de oposiciones. 20 días ahí metido en el campamento en pleno verano, que lo pasamos fatal. Y después, un día, bueno, tengo que decir que simulcaneé tercero de magisterio y preuniversitario en Málaga. Lo hice los dos con permiso de los profesores de magisterio, de don Antonio Gil Muñiz, que era el director de la Escuela Normal de Magisterio de Málaga, al que toda la vida le estaré agradecido, porque era un gran hombre. Yo fui alumno de él. La Escuela de Marbella, Gil Muñiz. El colegio Gil Muñiz lleva su nombre. Lleva su nombre. Pues yo fui alumno de él. Y don Antonio Gil Muñiz me dio permiso para estudiar preuniversitario, que había que hacerlo obligatoriamente asistiendo a clase. Y luego me examiné de magisterio como si fuera libre. Entonces pues ya saqué preu, tercero de magisterio, preu y reválida de magisterio. Y un día, estando merendando con unas amigas de Marbella, las hijas de don José Molina, con Esperanza Molina, Toño Molina, en la escuela del Castillo, vino mi hermano Pepe, el dentista, José Luis Díaz Aroca, y vino y me trajo una carta. Mira, que te han traído una carta del ministerio, y era una beca que me habían dado, en tiempo de Franco. Me dieron una beca de 9.000 pesetas, y con esa beca de 9.000 pesetas empecé a estudiar medicina en Granada, y mi hermano Pepe también estudiaba en Granada. Él iba al instituto y yo iba a la universidad. Con esas 9.000 pesetas y algo que mi padre arrimaba. Iba a ir los dos. Esa es la realidad. Pero, Eduardo, ¿entonces no ejerciste como maestro de escuela? Sí, cuando estaba en segundo de medicina, salieron las oposiciones, y como yo quería, en parte, emanciparme de mi padre, no ser una carga para él, pues hice las oposiciones de magisterio en Granada, estando estudiando segundo de medicina, para ver si me podía quedar en Granada, en la inspección, en hacer cualquier curso o lo que sea, quedarme en Granada, seguir estudiando medicina y que me pagaran mi sueldo de maestro. Por las tardes, porque por las tardes vino José Manuel Vallés aquí a Marbella a dar clase de adultos al Castillo. En la escuela de adultos. Que se llamaba, aquella campaña se llamaba campaña de alfabetización. Y eran 15 días un curso. Total, yo lo hice con toda la esperanza del mundo para ver si me podía pagar la carrera, ayudarle a mi hermano y mi tal. Pero no fue posible, porque me trasladaron, había gente o que había sacado mejor número que yo, o que tenía más enchufe que yo, porque entonces y ahora hay enchufe igual. Entonces me trasladaron a un pueblo de la Alpujarra que se llama Aldeire. Aldeire es un pueblo metido de Guadix para adentro, que allí no iba nadie en aquellos tiempos, y había unas antiguas minas de hierro, por eso se llama Aldeire, y Alquife, dos pueblos al lado, uno del lado del otro, y allí me destinaron a dar clases por las tardes. Entonces yo allí me aburrí porque iba a perder el curso de medicina. Claro. Me la apañé en aquellos tiempos para pedir una excedencia por estudios superiores, me la concedieron, y con esa excedencia pues me fui y continué estudiando medicina. Esa es la historia. Estuve un mes de maestro escuela,
dándole clase a los adultos. Pero para mí es un orgullo ser maestro nacional. Eduardo, cuando terminas la carrera de medicina, ¿empiezas a trabajar automáticamente? ¿Te vienes a Marbella, trabajas fuera? No. Yo terminé la carrera de medicina en Salamanca. Ajá. Yo empecé a estudiar en Granada, compañero de mucha gente de Marbella, que entonces también estaba estudiando. Yo soy compañero de curso del doctor Terroba, compañero de curso de Venancio y de otros más, de Málaga y de Marbella. Pero en tercero de medicina, mi padre, que ascendía mucho dentro del cuerpo de la Guardia Civil, ascendió a comandante. Entonces solicitó por ascenso una comandancia que tuviera universidad, para estudiar mi hermano, mis hermanas y yo, y le dieron Salamanca. Entonces en cuarto, ya en noviembre por lo menos, en cuarto de medicina, cambié el expediente, cuando España era una sola, me hicieron un certificado de estudio en la Secretaría de la Facultad de Medicina de Granada, con ese certificado de estudio, y otro de mi padre, que como que estaba trabajando en Salamanca, continué dentro del mismo curso el cuarto en Salamanca. Hice cuarto, quinto y sexto en Salamanca, de medicina. Y la especialidad de otorrino, entonces cuando yo terminé, solamente había médicos residentes en La Paz. Yo lo solicité, pero no me lo dieron. Y entonces me fui a una escuela de especialistas, que había entonces, algunos catedráticos de universidad que tenían mucho prestigio, el ministerio les concedía que tuvieran una escuela para formar especialistas. Que entrábamos 4 por curso, solicité, pagué la matrícula y estuve 4 años en Sevilla. A ver, después de los 6 años de la carrera, estuviste 4 años en Sevilla, en la cátedra de Sevilla. Sí. Tuve 4 años en la Universidad de Sevilla, con don Jaime Marco, que era un catedrático magnífico. Yo no sé por qué me fui a Sevilla. ¿Por qué me fui a Sevilla? Porque yo tenía 20 y tantos años, 20 y algunos, y mi novia, que era María Teresa Rivera, estaba estudiando en Sevilla. Entonces cogí y me fui directo a Sevilla para estar con ella. Ajá. Ella estudió historia. Ella estudió historia en Sevilla, efectivamente. Entonces, esa es la historia. Yo hice especialista en otorrinolaringología en la cátedra de Sevilla, fui profesor de clases prácticas, en fin, todo lo que pude sacar de la universidad. Y cuando salieron las plazas de Carlos Saya, que salieron en Madrid, entonces todavía no había autonomías. Entonces solicité, con el expediente que yo tenía, solicité Carlos Saya y me lo concedieron, Carlos Saya. Y estuve trabajando en Carlos Saya, antes de que estuviera en el hospital, estuve 15 años en Carlos Saya, yendo y viniendo de Marbella a Carlos Saya. 15 años. Por la carretera antigua, que eso tiene mandanga. Por la carretera antigua. Salía de aquí a las 7 de la mañana, a las 8 estaba allí, que la carretera pasaba por el centro de Torremolinos, todavía no había la circunvalación, y me metía en Carlos Saya todos los días a las 8 de la mañana. Menos los viernes, que tenía guardia 24 horas, que iba y ya no me venía hasta el sábado. Así 15 años. Y luego, cuando salió la plaza de Marbella, como yo ya estaba harto de ir y venir, pues entonces solicité la plaza de Marbella, del cupo que se llama, del cupo quirúrgico. Aquí todavía no había hospital. El hospital éramos nosotros. Entonces, y hubo un concurso de oposición y me otorgaron a mí la plaza de Marbella. Me vine ya a Marbella, ya no tenía que ir a Málaga. Y he tirado en Marbella pues hasta que me jubilé con 65 años, por imperativo legal, como dicen ahora. Y he estado, pues yo qué sé, no sé, haber estado 36 o 37 años de funcionario, entre unas cosas y otras, de funcionario del gobierno. Esa es la historia mía. Madre mía. En cuanto a Marbella, pues Marbella yo... ¿Pero tú sigues con tu consulta? Pues sí, yo sigo con mi consulta privada, porque si yo no voy a mi consulta y le digo, siéntese usted, por favor, ¿qué le pasa a usted? No vivo. ¿Qué le pasa a usted? Siéntese, por favor. Entonces sigo con mi consulta, a pesar del COVID y de la oposición de mis hijos, que no quieren que vaya, claro. Quiere que ya estés tranquilo. Bueno, mi hijo Luis, es que no solo puedo decir que voy a la consulta. Bueno, vamos a hablar un poco de tu opinión, en este caso, como ya estás jubilado, de tu opinión. ¿Cómo tenemos la sanidad en nuestra Marbella, Eduardo? ¿Cómo ves nuestros centros de salud o ambulatorios? Hombre, yo no quisiera
decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. No quisiera decir eso, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero hay que tener en cuenta que a pesar del Hospital Costa del Sol, el Hospital Quirón, el Hospital Ochoa y otra serie de clínicas, que hay un montón que ha cambiado mucho esto, mejor no está. Es mi humilde opinión, y posiblemente sin menoscabo de la labor tan importantísima que están haciendo mis compañeros en el hospital, que son víctimas del COVID. Todos ellos son víctimas del COVID. ¿Comprende? Precisamente hay que hacer una campaña importante cuando vengan las vacunas para vacunar a esas personas, tanto a los médicos como a todos los demás. Pero podemos decir entonces, Eduardo, que ha crecido la gente en Marbella, hay muchísima más gente y no se ha compensado, con más equipamiento sanitario, más centro de salud, un hospital más grande. No, hombre, es que yo no sé, Marbella... ¿Por qué está peor o por qué no ves tú mejor? Pues mira, yo no sé, es muy difícil que yo pueda dar una opinión en contra de nadie, porque yo formo parte del staff médico también. Entonces, lo que sí te digo es que la medicina en total, la medicina general, la traumatología, la oncología, todo lo demás que no sea el COVID, es víctima del COVID también. Es víctima del COVID porque si una persona tenía que hacer una resonancia magnética o tenían que hacerle cualquier prueba, una biopsia, lo que sea, dentro de 15 días, se la hacen dentro de 2 meses o 3, porque están atosigados. Eso es lo que yo creo. Quiere decir que, además de que hay mucha gente que por desgracia está perdiendo la vida por causa del COVID, puede haber gente que su enfermedad común, la que tenga, o alguien que tenga un problema de corazón o un problema de... ¿puede perder la vida también por culpa del COVID? Hombre, ya no puedo afirmar eso. Eso sería muy arriesgado decirlo. Pero el COVID está perjudicando la pandemia está perjudicando al resto de la patología. Eso. Porque la está atrasando. Porque ha habido una política bastante mala, desde el año pasado, cuando tuvimos conocimiento de la pandemia, hubo gente que tenía la responsabilidad de la sanidad en España, no estoy hablando de la Junta de en España, y le importaba un pimiento. Y eso lo llevamos atrasado. Yo opino que los enfermos de COVID, del virus, deberían estar totalmente separados del resto de los enfermos, habilitando otros edificios, habilitando no otros pisos, otros edificios. Porque el ejemplo lo tenemos en Madrid. En Madrid, cuando hicieron el hospital de 12.000 camas o por ahí, que lo hizo el ejército, fue un triunfo. Fue un triunfo porque separó a los enfermos del COVID, de los enfermos de patología general, del resto de las patologías. Pero ahora mismo tú sabes muy bien que da miedo ir al hospital. ¿Por qué da miedo ir al hospital? Sobre todo a las personas mayores. Todos conocemos gente con nombre y apellidos, que no viene al caso, pero que la misa es hoy, a las 6 de la tarde. Que el hombre fue al hospital por un problema de corazón y se vino con el virus y del virus ha muerto. O sea que entonces, ¿qué pasa? Que había que haber hecho otra cosa. Yo creo, vamos, dentro de mi humildad, porque yo no soy gerente de ningún hospital, simplemente por mi trayectoria profesional, debía de haberse separado. Igual que hacían en la Edad Media. ¿Tú crees que, Eduardo, se ha gestionado mal desde un principio? Sí. Porque veo que tú tienes ahí tu mascarilla, que además la llevas doble. Yo tengo doble mascarilla. Llevas la FFP2 y luego y estoy aquí sin mascarilla porque estamos tú y yo solos. Este salón es enorme. Y tenemos la distancia. Y tenemos una distancia de 3 o 4 metros, de uno al otro. Entonces, se me entenderá mejor si no llevo mascarilla. No, guardando la distancia, yo tengo aquí tenemos nuestra mascarilla, cada uno la tenemos. Y yo tengo doble. Terminamos la entrevista. Exactamente. Y así lo hacemos siempre. Y cuando vamos a la radio, también tanto tú como yo, cuando vamos a la radio, hacemos lo mismo. Estamos yendo solamente 3 personas. Sí. De los 6 o 7 que vamos a la tertulia, los jueves, vamos nada más que 3 personas. Por cierto, el jueves pasado nada más que tuvimos 2. Sí. Porque fallaste 2. Fallamos 2. Exactamente. Entonces, yo creo que la política sanitaria
desde que empezó el virus en febrero, en enero o febrero, ha estado totalmente equivocado. Pero lo que más coraje me da en estos casos es que la gente que está gobernando no admite sus errores. Para ellos es todo estupendo, es todo magnífico y tal. Y esto no es una crítica a ningún partido político, ¿eh? No, pero simplemente a la gente, han habido muchas profesionales que tenían la responsabilidad de sacar esto para adelante. Sí, ya llevamos un año con esto. Hombre, que toda la gente dice que a los ancianos le han recortado 11 años de vida. A todos los ancianos, 11 años, desde los 65 años para arriba. A muchos le han recortado 11 años de vida, viene hoy en la prensa. 11 años de vida. Bueno, pues nada, todo está magnífico. Y eso yo creo que convocamos elecciones una en Cataluña. Fuente, claro. Luego, otra cosa que hemos dicho nosotros en la tertulia es que la medicina privada, que es la mitad de toda la medicina, o sea, la mitad de toda la medicina es la medicina privada, no tiene constancia ni siquiera de que hayan vacunas. Todo lo ha cogido la administración central. La administración central se lo ha distribuido a las comunidades autónomas, las pocas vacunas que hay, y resulta que el colegio de médicos está todo el día mandándome mensajes a mí y a mis compañeros diciendo que ha solicitado de la Consejería de la Junta de Andalucía que necesita vacunas en el colegio de médicos para vacunar al médico que, como yo, tiene una consulta privada y está enfrentándose a personas que pueden tener el COVID y que son mayores. Los médicos que a lo mejor nada más que tienen una consulta o están en una clínica, bueno, pues esos no saben nada y el colegio de médicos está esperando meses que le digan a qué atenerse. Pero Eduardo, con tu experiencia, ¿tú no crees que, vamos a ver, primero faltaban mascarillas? Si arrancamos desde un principio, porque ya hace un año las mascarillas no eran necesarias, luego ya eran necesarias una vez que ya había, no eran necesarias porque no había. Una vez que ya hay mascarillas, ahora sí que son obligatorias. Hemos pasado desde una mascarilla quirúrgica que costaba 0,70 céntimos, sí, a una FFP2. Hemos pasado de esta mascarilla quirúrgica a la FFP2 a esta, que ya son 2 euros y pico. Que ya es más cara. 2 euros y pico, casi 3 euros. Y yo llevo las dos, que en realidad tampoco sé si me va a hacer algo. Claro, pero yo creo que desde el gobierno, desde los responsables, han habido contradicciones con el tema este del COVID, como con el tema de la mascarilla. Y ahora tenemos lo de la vacuna. Mire usted, porque hay países que hay más vacunas, o que ya incluso están todo el mundo vacunado, que han estado vacunando incluso en los coches, o sea que tú pasas con el coche y te van vacunando, sean en pabellones deportivos, en consultas privadas, ¿cómo se llama? En farmacia. En farmacia, y hasta en campo de fútbol, hasta en el estadio. Sin embargo, aquí en España no tenemos vacuna. Y yo me pregunto, Eduardo, ¿estarán esperando que tengamos que pagarnos cada uno nuestra vacunita? No lo sé. Yo me he hecho muchas preguntas, porque igual que tú te habrás hecho y toda la gente se hace muchas preguntas. Una pregunta que yo me he hecho y que yo me hice casi gritando ayer en la tertulia, que tú por motivo de trabajo no pudiste ir, fue lo siguiente: ¿dónde están las vacunas españolas? Sencillo, ¿no? España es un país de 50 millones de habitantes. ¿Quién tiene que darnos respuesta a eso? Pues yo creo que las vacunas españolas no están hechas, no porque a los virólogos y a los epidemiólogos y a la gente que está en los laboratorios no sean capaces, porque ahora hemos ido a Marte ayer y el mecanismo del rover que andará por Marte es español. Entonces, ¿por qué las farmacéuticas no han hecho la vacuna española? ¿Por qué? Eso es una pregunta fundamental, que los médicos no lo hacemos. Entonces yo te podría decir... Cuando tienen capacidad, lo que tú yo te podría decir que en España hay virólogos magníficos, catedráticos,
maravillosos, que han combatido el ébola aquí en España, han sacado medicamentos para el ébola. Sin embargo, no sé por qué la vacuna española no existe. Entonces yo podría decirte que un investigador, en España hay investigadores que cobran 500 euros al mes, y otros investigadores tienen el puesto de forma precario, con contrato de un año, de tal, ese. Y hay una serie de profesores en la universidad, agregados a la universidad, que están por los suelos, gente maravillosa, que sabe mucho, que son gente joven. Eso por un lado. Los políticos se lo tienen que repartir. Por un lado. Y por otro lado, la juventud, mucha, que vale mucho, que se ha tirado toda su vida estudiando, se va al extranjero. Yo tengo en mi familia un arquitecto, hijo mío, que está en el Parlamento Europeo. Yo creo que si mi hijo hubiera encontrado un buen puesto en Madrid o en Málaga, pues estaría aquí. No estaría en el Parlamento Europeo, que está en el Parlamento Europeo. Luis, tú lo conoces. Sí. Entonces, ha habido una huida, tanto de médicos, como de arquitectos, como de ingenieros, como de gente economista. Y la televisión se ha limitado muchas veces a decir españoles por el mundo, como si fuera invitando a la gente a que se fuera. O andaluces por el mundo, cuando era una televisión autonómica, o españoles por el mundo, cuando la televisión era nacional. Entonces esa es la amarga reflexión que yo me hago. Que no sé si todo el mundo está de acuerdo conmigo o no, pero que es una pena que España, que ha sido la 9ª potencia del mundo, en industria, en barco, en todo, y hoy va por la 18, no tenga su vacuna. Hoy va por la 18, un país maravilloso, de un clima extraordinario, en el centro del mundo, que es el Mediterráneo, el centro de todas las civilizaciones que ha habido en el mundo, que no hayamos sido capaces ya en más de un año de siquiera hacer, de irnos a hacer una investigación sobre las vacunas que fueran nuestras, sino que tenemos que estar la vacuna inglesa, la vacuna alemana, la vacuna norteamericana. Entonces eso es un baldón que tenemos nosotros, y te lo digo como médico. Eduardo, cuando hablamos de pruebas para COVID, nos hablan de PCR, nos hablan de la vacuna para el tema bueno, mira, explícanos qué tipo de pruebas, dentro de lo, qué pruebas, qué sí, pruebas, qué tipo dentro de pruebas de lo que yo sé, porque yo, claro, soy un médico de ejercicio asistencial, y no estoy dentro de un laboratorio. Entonces, pero sí te puedo decir que, grosso modo, hay 2 pruebas para el virus. Una antigua, que se ha empleado, ya se empleó en el ébola, se ha empleado en la gripe, se ha empleado en muchas enfermedades, que es la PCR. La PCR son 3 letras en inglés. Tú sabes que muchas veces los ingleses lo ponen al revés. Si lo lees al revés sería reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es más o menos esto? Pues la polimerasa es una enzima proteolítica, o una enzima. Una enzima es una sustancia que está dentro de nuestro cuerpo, y que por lo visto también la tienen estos virus. Y lo único que hace esta prueba, por lo visto, yo no tengo mucha autoridad, pero la polimerasa tiene una variabilidad con el calor, en el laboratorio, una variabilidad con el calor, y a través de eso, a través de esa variabilidad con el calor, se averigua el ARN. El ARN es el ácido ribonucleico, que forma parte, el ácido ribonucleico forma parte de las células. Es lo que hace que nosotros seamos hombres y no monos, que tengamos unos genes diferentes a otros. Bueno, pues todos los seres vivos, incluso los virus, tienen un ácido ribonucleico. Identificando ese ácido ribonucleico, por lo visto se hace a través de la PCR. ¿Qué inconveniente tiene la PCR? Tiene la ventaja que se saca por la nariz, de la mucosa de la nariz, de la célula de la mucosa de la nariz.
pero tiene el inconveniente que tarda 4 o 5 horas. Entonces, si te la hacen hoy, te la dan mañana, generalmente. Entonces, hay otra prueba que es más rápida. La prueba más rápida que es con una gota de sangre. Tienen que sacarte una gota de sangre y esta, en este caso se identifican los anticuerpos. En vez de identificarse el ADN de la célula, se identifican los anticuerpos que tiene la persona contra ese virus. Se puede identificar por un método de a ver si me sale la palabra porque es larga, Inmunocromatografía. ¿Qué es la inmunocromatografía? Pues es una prueba de laboratorio que se hace sobre papel, donde pasa la luz. Y entonces se ve, porque cada cuerpo, cada materia tiene una identificación, como si fuera un código de barras. Sí. Y entonces cada uno tiene una identificación. Y haciendo la cromatografía esa de los anticuerpos, se puede saber también si tú has cogido el virus, y si tienes defensa. Y esa es rápida. Y esa es rápida, esa tarda 10 minutos. Entonces esa posiblemente sea la que hagan en algunos aeropuertos cuando la gente no tiene ninguna prueba para coger un avión, que se le exige. Ahí han puesto, en el de Málaga me parece que también la han puesto ya, y porque, vamos, mi hijo no tenía hecha la prueba y perdió el avión. Entonces vino a Marbella medio llorando porque tenía que era un sábado y tenía que estar ahí el lunes. Entonces, ¿cómo lo hicieron la PCR? Pues en un hospital de Marbella se lo dijeron que venga a las 8, que venga tu hija a las 8, va a las 8 y por la tarde se la dieron. Y ya cogió otro avión del día siguiente. Lo que pasa, Eduardo, que si no tienes 150 euros no te puede hacer una PCR. Eso es otro problema. ¿No? Porque la gente dice, oye, yo puedo tener estos síntomas. Sí, eso es verdad. Y ahora yo, si quiero saber si los tengo, o me voy a ver una cola, o me meto, y si voy a algún sitio, tengo que pagar 150 euros. Eso es verdad. No lo sé por qué pasa eso. Solamente te puedo decir que yo no la hago. Claro, pero es que luego nos quejamos de que hay gente que pueda tener el virus y que sin embargo no lo exteriorice, ¿verdad? Sí. Y lo puede tener. Sí. Y claro, si no damos facilidad económica entre ellas para que la gente, para que todos se hagan la persona, lo que se me dijo del hospital, en el hospital ese, cuando yo llamé por teléfono, todo apurado, porque ¿de dónde le van a hacer a este chiquillo la PCR? Llamé todo apurado y entonces me identifiqué y el gerente del hospital me dijo, hola Antonio, mira, ¿tu hijo tiene algún seguro? Para que hiciera frente, porque los seguros hacen frente a eso. Y yo le dije, mira, mi hijo está trabajando en el extranjero, en el Parlamento Europeo, seguro que se lo pagarán allí. No te preocupes por el dinero. Entonces, mi hijo lo pagó, y cuando fue allí a Luxemburgo, el Parlamento Europeo se le ha pagado. Le he pagado la prueba. Sí, pero aquí en España no. Aquí en España no lo sé, lo ignoro. Pero ten en cuenta que estamos hablando de España, de un país que es el nuestro, que nos duele mucho y que estamos muy... Pero ya no solamente eso, Eduardo. Mira, yo conozco porque mi hijo Enrique lo ha pasado, ha tenido que estar unos pocos de días, hizo las pruebas, dio positivo porque la mujer es farmacéutica y han estado ahí porque la jefa, en fin, que lo ha pasado ya, ¿no? No le ha quedado, no tuvo consecuencias, sí una pequeña secuela en el tema del gusto y el olfato, que eso lo irá recobrando, dicen, poco a poco. Pero a los 10 días le dice, bueno, pues ya puede irte a trabajar, pero bueno, y no me hago una prueba para decir... Tiene que hacerse una prueba. Pues no. Pues es que eso es lo que yo veo, que en nuestro país del alma... O a donde sea. Exactamente, eso es lo que yo veo, que en el país nuestro del alma... Y si yo lo sigo teniendo. En el país nuestro del alma falta un poquitín de seriedad. Y eso a mí me duele como español que soy. Como español que soy, me duele. Así Eduardo, hay otro tema que me preocupa y es en el tema de los mayores. Sí. Los mayores que además son los que más daño, es verdad que hay gente joven. Tenemos el ejemplo de Mariano, el hijo de Marta, que está ahí en los estudios ahí trabajando, que lo ha pasado muy mal, siendo un tío joven y fuerte, pero sobre todo en los mayores. Pero ya no solo porque el COVID les ataque, o ahora parece que está más controlado, sino por el tema del confinamiento.
El confinamiento a los mayores que se quedan en una silla, que se quedan ahí un día y otro día y otro día y otro día, o como muchos dan un paseo de aquí al pasillo aquí, al final eso perjudica, ¿no? Sí, eso es un tema que también lo digo incluso por mí y por ti. A partir de cierta edad, el confinamiento, si tú no andas, si tú no sales a la calle, andas, o tienes un aparatito, una cinta de esta que se anda, o un ciclostati en tu casa, y tienes la fuerza de voluntad de pedalear siquiera media hora todos los días, pues entonces te hace estragos el confinamiento. Te hace estragos porque te tiras todo el día en un sofá, viendo la televisión o leyendo, y cada vez es un círculo vicioso. Cada vez te sube más el azúcar, el colesterol, todas las variables que no te tienen que subir, te suben, porque estás ahí sin hacer nada. Esa es la verdad. Entonces, por eso digo que este confinamiento, sobre todo a la gente mayor, porque la gente joven, no digo yo que no tengan conciencia, si ahora ya han tenido conciencia, y la prueba de que ha bajado mucho los contagios es porque la gente joven también está colaborando, también está colaborando, ya no ve las pandillas de noche, ni la gente en los bares sin mascarilla ni nada, no, ya la gente tiene conciencia, la gente... No en todos los sitios, porque tenemos la última fecha con el tema del señor este que canta rap, y han salido a la calle en Madrid y en Barcelona. Bueno, pero eso es otra cosa. Han salido en manifestación, chavales jóvenes, sí, menores de edad, pero pelotonados. Eso es, yo no sé si tú te habrás leído la historia de este muchacho. Yo lo he leído, me la han mandado y dentro de lo que te puedes fiar, pero creo que es de una muy buena familia, pero eso es un caso patológico de la sociedad española. O sea, la sociedad española tiene casos patológicos como tiene la sociedad norteamericana, como tiene todos los alemanes, y este muchacho es un caso patológico. Lo triste es que la extrema izquierda lo está defendiendo y diciendo que lo saquen de la cárcel. Que tiene que haber libertad de expresión. Mira, mi libertad de expresión termina cuando empiezan tus derechos, y la tuya termina cuando empiezan mis derechos, de tal forma que tú no puedes decir que me tiren una bomba a mi coche, porque eso es un delito, ni que me den con un piolé en la cabeza y me rompan la cabeza, como dice este muchacho, ni insultar al rey. Hay ciertas cosas que no es libertad de expresión, es otra cosa, porque eso ya es libertinaje, es otra cosa. Entonces no. Ahora, lo triste es que la extrema izquierda dice que la demás gente son fascistas, cuando los fascistas son ellos. No, incluso han llegado a decir y ya es meterse en política, que no me gusta meterme en política. Han llegado a decir que, no, yo tampoco, no, es un programa que no va, pero sí es verdad, algún político en el gobierno ha apoyado y ha asusado, como digo, decir. Están apoyándolo. Y que cuando hemos visto... Claro. Y luego están, por ejemplo, el alcalde de Valencia, claro, pues critica a la Policía Nacional por el trabajo. Entonces, que ha hecho, ese muchacho, hemos visto suelen haber, y hay en Madrid, por ejemplo, más heridos policías que heridos manifestantes. Sin embargo, el alcalde de Valencia critica como a la Policía a ese Nacional. muchacho, igual que a otros muchos de la juventud española, habría que hacerle una terapia, para que vean, hacerle ver, de buenas formas como sea, de que mi derecho termina cuando empieza el tuyo, que es lo que he dicho yo. Claro. O sea, yo no puedo insultarte a ti y decir que es que yo me manifiesto como me da la gana. Y decirte, tú eres un hijo de puta, o tú eres tal. No, yo no tengo derecho a hacer eso. Y eso es lo que está pasando. Volvemos antes te pregunté, y creo que no lo comentamos, ¿tú crees que en Marbella, porque lógicamente vamos a hablar de Marbella, que seguramente podemos decir, bueno, en Estepona acaban de hacer ahí un hospital y igual está allá, ¿tú crees que en Marbella se necesita más infraestructura sanitaria, más centros de salud, más ambulatorios, más... Sí, Marbella y San Pedro, como dice la gente ahora, Marbella y San Pedro, que es lo mismo, para mí, necesitan más estructura sanitaria, más asistencia primaria, mejor. Yo ahora, con lo del COVID, estoy procurando ni siquiera decir que soy médico. Si tengo que hacer, tengo receta electrónica, y si tengo que hacer eso, lo busco por internet a un médico que ha designado el ambulatorio, y ese médico o doctora
es el que me va a orientar, a mí como un ciudadano cualquiera. Como un ciudadano cualquiera. Hay otra pregunta que te quería yo hacer, Eduardo. ¿Crees que en España se está, parece ser por los números, ¿no? Por el presupuesto, ¿tú crees que en España hay suficiente, se aporta suficiente para los cuidados paliativos? No. Y sobre todo, ¿por qué digo esto de No. los cuidados paliativos? No. Porque sabes que este gobierno No. ya está poniendo sobre la mesa, si no lo ha puesto ya, el tema de la eutanasia. No. Aquí se está primando más la eutanasia que los cuidados paliativos, haciendo que los enfermos puedan sufrir mucho para que ellos mismos digan, yo me quiero morir. Y eso no es así. Hay un médico en Marbella, que no sé si tú lo conocerás, que es Juan Carlos Domínguez. Juan Carlos Domínguez, compañero mío de hace muchos años, que es el médico de la lucha contra el cáncer y de los cuidados paliativos. Y esos cuidados paliativos los está pagando la Fundación Batiano Berghese, la lucha contra el cáncer. Yo creo que la Seguridad Social, me parece a mí, y si estoy equivocado me lo pueden decir, que no atiende eso. Los cuidados paliativos, la gente se puede tener un cáncer o un proceso degenerativo o lo que sea, con un buen tratamiento el hombre puede tener una mejor muerte. Y no hace falta que él mismo diga que quiere morirse. Claro, sobre todo también se ha comentado por ahí, ¿no?, que llegas a una habitación de un hospital y la hija del señor que está enfermo le dice al médico, mire usted, doctor, yo me voy a salir fuera, y usted le pone una vacuna, una inyección ya y le practica la eutanasia. Y dice el doctor, no, mire usted, me salgo yo y le doy la vacuna a usted, se la pone usted, ¿no? Porque sí. ¿Quién me está quitando? No, lo que pasa es que ahí la administración, no la administración, porque ellos tienen la administración ahora, pero no son la administración, son partidos políticos. Ellos están haciendo una cosa por decreto ley que los médicos facultativos no están de acuerdo, el 90%, porque si tú te fijas, yo desde que era jovencillo estudié medicina para procurar ayudar a la gente para curarse, no para matarlos. Yo no he hecho medicina ni para producir abortos, ni para producir eutanasia, porque me lo pone mi código deontológico y el juramento hipocrático, que lo tengo yo puesto en mi despacho, que es desde el tiempo de Hipócrates. Bueno, entonces, hace 2500 años. Has comentado, y posiblemente vayan por ahí los tiros, ¿no? O sea, que hay poca inversión o hay poco presupuesto de cuidados paliativos. Entonces, es verdad que hay muchos familiares que ven cómo su familiar, su padre o su abuelo sufren, ¿no? Y incluso pues llegan a decir, oye, mira, para que esté sufriendo así, pues mejor que se le quite la vida. Pero claro, ¿por qué está sufriendo así? ¿Por qué no se le trata con cuidados paliativos y que, como tú bien has dicho, que tenga una mejor muerte, sin necesidad de que haya que tenga una mejor muerte por unos cuidados paliativos, y en vez de ponerle una inyección letal, que se le ponga una inyección para sedarlo. Un centímetro cúbico de sedante es suficiente para que el tío, la mujer o el hombre que está sufriendo, se quede sedada en su cama tranquilamente, y no hace falta. Cuando le llegue su hora, pues... Claro, cuando llegue su hora. Ahí se está tropezando en que los facultativos, ninguno quiere hacerlo. Todos ponen objeción de conciencia, como yo pondría, claro. Yo no he hecho medicina para eso. Eduardo, ¿qué crees tú que se te queda en el tintero para que le digamos a todos los espectadores que nos están... Hombre, a mí se me queda en el tintero decirle a la población de Marbella, que es donde yo vivo, que lleve cuidado, que se ponga la mascarilla, porque todavía no tenemos un remedio para esto. El remedio es la vacuna, pero si una persona se pone enferma, grave, no hay un medicamento que lo vaya a curar tan fácilmente. Hay medicamentos sintomáticos que te quitan el dolor, que puedes respirar mejor con broncodilatadores, que puede, en fin, para ayudar al corazón. Todo eso sí, la medicina está mucho más adelantada que la gripe del año 20. Entonces la gente se murió porque es que en realidad no había ni hospitales. Claro. Era otra medicina. Pero sí que tome conciencia, que ya la tienen, porque yo veo a las personas jóvenes por ahí todos con su mascarilla. Es muy difícil ver ya a una persona sin mascarilla. Y, en fin, que esto pasará,
que esto pasará, lo mismo que pasa todo. Llegará un momento en que el virus pierda lo que nosotros llamamos virulencia. Porque el problema, Eduardo, es que esto pasará, pero durante el tiempo que está pasando hay muchísimas personas que se están quedando en el camino. Que sí, efectivamente, y amigos nuestros. Pero esto pasará, se cree que cuando el 70% de la población esté vacunada, habrá una vacunación de la población entera, y el virus irá a menos, a pesar de las mutaciones, porque una de las propiedades que tienen los virus es que mutan, que se transforman en otra clase de virus, por ejemplo la mutación de Gran Bretaña, que hay ahora, la de Brasil, la de Sudáfrica, todas esas son mutaciones, pero que por lo visto, según parece, la vacuna es efectiva también para ella. Entonces, pues eso, que sobre todo la gente joven, que tenga un poquito de miramiento por nosotros los mayores, que no te creas cómo se me pone a mí el cuerpo cuando en mi consulta me llega un paciente que me ha pasado este verano con 40 y tantos años y me dice: doctor, vengo porque he pasado el COVID, he estado 15 días en la UBI y yo con mi mascarilla tengo que estar a 2 metros de él. Entonces lo que hago es que si viene a consultarme una cosa de oído, procuro no verle la garganta. Y se lo digo. Le digo: mira, como vienes a consultarme el oído, permíteme que no te vea la garganta. ¿Tienes algo de la garganta además? Dice: no. Entonces le veo el oído. Otra cosa que suelo hacer es no darle la mano. Y le digo: perdone que no le dé la mano. Todas esas cosas que hay que tener mucha higiene, efectivamente. Y ya está. Lo que sí te puedo decir es que yo tengo conocimiento de que de enero aquí, de enero pasado, no de enero sino de enero del año pasado, todo el verano he visto más de 5 o 6 pacientes con COVID, que ha pasado el COVID y que está pasándolo en mi consulta. Pues, o sea que, pues los médicos tenéis que tener también doblemente cuidado. Claro, por eso el Colegio de Médicos está haciendo mucho hincapié y solicitando las vacunas. 1000 vacunas decía que le iban a dar al Colegio Médico. Lo tengo aquí de comunicaciones con el Colegio Médico, que le van a dar 1000 vacunas y que nos avisarán a la medicina privada, que todavía queda, para ir al Colegio Médico y vacunarnos. Bueno, lo importante de todo esto es que desde el gobierno o desde quien tenga la competencia, que ponga ya vacunas a su disposición, porque vacunas se están haciendo, porque hay otros países que están vacunando. ¿Por qué en España no? ¿Por qué en España no había, pues no lo sé, no había mascarilla? ¿Por qué en España no había respiradores? ¿Por qué en España no había? ¿Y por qué en España no hay tampoco vacunas? Mire usted, efectivamente, que vengan ya esas vacunas. Si no se escapara este programa nuestro, que es de medicina, pues podríamos hablar de política, pero no vamos a hablar de política. No, de política no. Mejor hablar de medicina. Vamos a ir terminando ya. Eduardo. Hablar de medicina y ya está. Eduardo, vamos a ir terminando el programa. Sí. Como decía antes, alguna cosa que te quede, ya has comentado que la gente tenga cuidado, más, ¿vale? Nada más que, pues, yo qué sé, pedirle a la gente que lleve todo el cuidado del mundo, que si no tiene que salir, ¿para qué va a salir? Si no tiene que salir porque ya le han traído el pan, le han traído la leche y le han traído las cosas de todos los días, pues que no se arriesgue a salir. Bueno, sí, por lo menos media horita un paseíto, algo para que no nos suba el azúcar, el colesterol. Hay que salir a bajar la basura. Bueno, Eduardo. Muy bien. No quiero despedir el programa desde aquí, bueno, pues, como no, anoche a las 5 de la mañana falleció Francisco Gómez Reyes, como todos sabéis. Sí, ha fallecido. Paco Gómez, sí. Padre de nuestro de compañero una familia de tertulia de Paco Gómez, Palma. Así que desde aquí nuestro pésame. Le damos el pésame efectivamente a su familia. A toda la familia. Y decir que Paco Gómez era un hombre muy trabajador, muy emprendedor, de los que hacen mucha falta en una sociedad. Pues sí. Y que... De esos que se ven poco, que crean muchos puestos de trabajo y que luego criticamos quizás cuando tiene algo, pero no vemos el montón de puestos de trabajo. Él ha tenido muchos puestos de trabajo, desde el cine que tenía en La Chapa, un cine que tenía allí. Cine Alfi. El Alfi, en fin, todo eso lo lleva él como un bagaje. Las becas para los niños que están estudiando en Málaga en la universidad. Así que decirle a sus hijos que Paco Gómez ha sido un ejemplo de trabajo para toda la sociedad de Marbella. Bueno, pues como dice Eduardo, nuestro pésame a la familia Gómez, Gómez Palma, Gómez Reyes,
Sí. Y también desde aquí un mensaje para Juan Carlos García Zurita, que Maribel no pudo ir el otro día a la tertulia, pues porque se ha operado Juan Carlos, de la que se espalda ponga bien Juan Carlos, por hombre. segunda vez, a ver si Juan Carlos se recupera de este tema prontito, Sí, y lo sí, vemos ya efectivamente. cogiendo espárrago con el florío por ahí por el monte. Y bueno, despedirnos de todos vosotros, esperando que os haya gustado este programa. Conocemos mucho más al doctor Antonio Díaz Aroca, para los más conocidos Eduardo. Hemos hablado un poquito de medicina también, de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, y nos despedimos hasta el próximo viernes, como digo. Buenas Así tardes. somos. Chao, buenas tardes. Pues nada, Paco, gracias por haberme invitado.